Hola, bienvenidos a un nuevo video de grafos. Hoy vamos a realizar el ejercicio que se encuentra en pantalla. Vamos a hacer un ejercicio que nos permitirá minimizar costos utilizando el algoritmo de Prim. Se va a construir un sistema de carreteras que comunique las 5 ciudades que se indican. Determina las carreteras que deberían construirse para que el costo de la construcción sea el mínimo. Y tenemos, supongamos, la distancia en kilómetros entre distintas ciudades. De Montes a Cedros, 14 kilómetros, de Montes a Maitén, 38, a Aguas Claras, 10, a Lomas, 26. De Cedros a Maitén, 12, a Aguas Claras, 35, a Lomas, 9, y así podemos ver todas las distancias entre estas 5 ciudades. Vamos entonces a construir un grafo, cuyos nodos van a ser las ciudades que queremos unir mediante carreteras, y las aristas son efectivamente las posibles carreteras a construir en las cuales hemos puesto en cada arista el peso equivalente a los kilómetros que distancia a ambas ciudades. Queremos buscar la ruta más corta que nos permita unir a las 5 ciudades, es decir, necesitamos construir un grafo que sea conexo porque queremos que entre dos ciudades cualesquiera haya una ruta posible de transitar, pero además que ese grafo conexo sea simple y sin ciclos. Es decir, vamos a evitar aristas o carreteras múltiples y vamos a evitar ciclos, de manera que podamos minimizar los costos. Vamos a buscar entonces el árbol generador minimal, de manera que todas las ciudades estén conectadas, ya que un árbol es un grafo conexo, sin ciclos, para achicar los gastos de construcción, ni carreteras múltiples. El grafo va a ser un grafo simple, conexo y sin ciclos, es decir, un árbol, y de tal manera que las aristas que coloquemos en nuestro árbol sean las de menor peso posible. De esa forma tendríamos el menor costo de construcción de la carretera. Para hacerlo, vamos a usar el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim nos dice lo siguiente. Dado el grafo del cual queremos extraer el árbol generador minimal, debemos en primera instancia buscar la arista de menor peso. En caso de que haya más de una, elegiremos una de las aristas de menor peso. Por ejemplo, en nuestro grafo, la arista de menor peso es la arista que une Cedros y Lomas, que vale 9, es decir, 9 kilómetros la distancia entre ambas ciudades. Seleccionamos esa arista y ahora vamos a buscar aristas que sean incidentes sobre los nodos que une la arista seleccionada, es decir, aristas incidentes sobre el nodo Cedros o sobre el nodo Lomas, de tal manera que tengan el menor peso posible. Las opciones son 18, 28, 26, 14, 12, 35. La arista a seleccionar ahora es la arista que vale 12 kilómetros, que es la que une los nodos Cedros y Maitén. A continuación, vamos a buscar aquellas aristas incidentes con los nodos que tenemos, de tal manera que no se formen ciclos, y además que sea una arista de peso mínimo. Es decir, vamos a descartar, por ejemplo, esta arista cuyo peso es 18, dado que tendríamos formado un ciclo. Entonces no es necesaria la arista, porque para viajar de Lomas a Maitén podemos tranquilamente usar este camino. Con lo cual las posibles aristas son 13, 38, 35, 14, 28, 26. De todas las aristas vamos a quedarnos con la de peso mínimo, que es la de 13 kilómetros que une Aguas Claras con Maitén, y entonces el grafo nos quedará de esta manera. Solo nos falta unir la ciudad Montes y para ello vamos a elegir la arista cuyo peso sea mínimo. Como vemos, para poder unir este nodo, nos tendremos que unirlo con Lomas, al cual tenemos una distancia de 26, Maitén, distancia de 38, Aguas Claras, distancia 10 kilómetros, Cedros, distancia 14. Nos quedamos con la arista de menor peso, que es la que une Aguas Claras con Montes, y como vemos tenemos un árbol que nos permite recorrer las 5 ciudades, dado que cada vez que tomo 2 ciudades cualesquiera hay un camino entre ellas, es conexo por ese motivo, es acíclico y lo hemos construido de tal manera que el peso sea mínimo. Es decir, tenemos el árbol generador minimal buscado que une las 5 ciudades y podemos recorrerlo haciendo tan solo 44 kilómetros. Espero que el video les haya sido de utilidad. Gracias por escucharme y hasta la próxima.